Desde la época de oro hasta el nuevo cine mexicano, los proyectos audiovisuales han formado parte importante de la cultura y el entretenimiento del país, dándonos grandes ídolos como Pedro Infante y Jorge Negrete o directores que han llegado a lo más alto de la industria cinematográfica mundial, ganando los premios más importantes a los que un cineasta puede acceder. Y hoy en Chicho platicaremos sobre el cine mexicano. Esto es Chicho, un podcast para los locos que respiran creatividad, para los que se expresan con más que solo palabras y aman generar emociones con ideas que surgen de su mente. Aquí exploraremos piezas de arte en particular, platicamos con creativos que nos dan tips e insights sobre su éxito y discutimos temas variados dentro de la cultura pop. Únete a la conversación. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, qué gusto tenerlos otra vez en Chicho. El día de hoy vamos a platicar del cine mexicano, su historia, sus épocas y sus máximos exponentes. Así que vámonos directo a lo bueno. El cine llegó a México casi 12 meses después de su aparición en París, gracias a la visita de Gabriel Ver y Ferdinand von Bernard, enviado de los hermanos Lumière. Ellos realizaron una función cinematográfica al interior del castillo de Chapultepec, la cual fue presenciada por el presidente Porfirio Díaz, su familia y miembros de su gabinete. Después de su afortunado debut privado, el cinematógrafo se presentó al público el 14 de agosto de ese mismo año, en el sótano de la droguería Plateros en la calle del mismo nombre, que hoy es la calle Madero en la Ciudad de México. El público abarrotó el entrepiso del pequeño local, algo que pasó también en la sesión de sótano en el Café París donde debutó el cinematógrafo, y aplaudió fuertemente las vistas mostradas por Bernard y Baire. La droguería Platero se localizaba muy cerca de donde unos años después se ubicaría una de las primeras salas de cine del país, el Salón Rojo. México fue el primer país del continente americano que disfrutó del nuevo medio, ya que la entrada del cinematógrafo a los Estados Unidos había sido bloqueada por Thomas Alva Edison. Aunque se rumorea que debido a que el presidente Porfirio Díaz o bien su gobierno tenían una buena amistad con el gobierno de Francia, en ese momento los padres del cine prefirieron a México para que fuera el primer país americano en presenciar este medio. A principios del mismo año, Thomas Armand y Francis Jerkins han desarrollado en Washington el Vistscope, un aparato similar al cinematógrafo. Edison había conseguido comprar los derechos del Vistscope y pensaba lanzarlo al mercado bajo el nombre de Biograph. La llegada del invento de los Lumière significaba la entrada de Edison a una competencia que nunca antes había experimentado. La época de oro es un periodo en la historia del cine mexicano, convirtiéndose en el centro de las películas comerciales de Latinoamérica y habla hispana durante este periodo. Para muchos autores comienza en 1936 con el estreno de Allá en el Rancho Grande y culmina en 1956. En 1939, durante la Segunda Guerra Mundial, la industria cinematográfica de Estados Unidos y Europa recibió un gran golpe, ya que los materiales que anteriormente estaban en la producción de cine ahora estaban destinados a la nueva industria armamentista. Muchos países empezaron a enfocarse en la realización de películas de guerra, dejándole la oportunidad a México de producir películas comerciales para el mercado mexicano y latinoamericano. Este ambiente cultural favoreció el surgimiento de una nueva generación de directores y de actores considerados hasta la fecha íconos en México y en los países hispanohablantes. Pedro Infante es el actor más popular y recordado de la época de oro del cine mexicano. Tratar de explicar el fenómeno de Pedro Infante es a estas alturas inútil. Su estilo alegre y carismático cautivó al público mexicano y sus actuaciones valientes y pícaras le ganaron la admiración de muchas personas de distintas generaciones. Jorge Negrete es otra de las figuras emblemáticas de la cinematografía mexicana. Su atractivo personal y voz inconfundible le elevaron a la categoría de mito de la música y de cine. Dolores del Río representó en sus mejores momentos uno de los máximos ideales de la belleza mexicana. El mito de Dolores del Río no comenzó en México, sino en Hollywood, donde la actriz alcanzó el estatus de diva en los años 20 y 30, algo muy difícil para una actriz de origen hispana. María Félix fue un caso excepcional en el cine mexicano, mujer con una deslumbrante belleza física y una fuertísima personalidad que de inmediato dominó los roles de femme fatale en las películas mexicanas. Otros de los actores muy populares por aquella época fueron Pedro Armendáriz, Tintán, Cantinflas y Sara García. Las películas más populares de esta época son Ahí está el detalle de Cantinflas, Los Tres García de Pedro Infante, La diosa arrodillada de María Félix, Angelitos negros de Pedro Infante y Nosotros los pobres también de Pedro Infante. Después de esto hubo un periodo de transición. Este periodo comprende desde el fin de la época de oro hasta el surgimiento del nuevo cine mexicano, donde los principales géneros eran el cine de luchadores, el cine de rock and roll y el cine de ficheras. Por aquella época la lucha libre mexicana gozaba de una gran popularidad. En 1952 se realiza la cinta La Bestia Magnífica de Chano Urueta, la primer película de cine de luchadores.
La lucha libre mexicana, los rudos contra los técnicos, los golpes, la sangre, lo teatral, el espectáculo, los gritos, las caídas, el conteo, los halagos, los insultos, la convivencia, las máscaras, las cabelleras, el folclore mexicano representado en un cine que no solo hablaba de las peleas en el cuadrilátero, sino también mostraba al público otra vida de los luchadores, su andar por la calle, sus familias, dramas amorosos, su lado amistoso y peleas fuera del ring. Tal como en el año 1954, La sombra vengadora de Rafael Valedón lo muestra al aportar elementos para lo que se convertiría en un género de cine propio de México. Ahora se muestran villanos poderosos como antagonistas y el papel de héroe corresponde al luchador. Un año clave para llevar este cine a lo más alto es 1958, cuando hace su debut uno de los personajes más representativos de la cultura mexicana, el más popular de los luchadores, el mito y toda una leyenda, el Santo. Si bien en 1952 el Santo ya era un personaje popular en el mundo de la lucha, en la Arena México y en lo fantástico de las historietas, la película El Enmascarado de Plata, quien también fue protagonizada por el médico asesino, quien era otro famoso de la lucha libre, no alcanzó el éxito que se esperaba. Y fue hasta 1958 con El Santo en contra del cerebro del mal de Joselito Rodríguez, que fue filmada en Cuba, cuando la leyenda comenzó a cobrar vida. A pesar del bajo presupuesto, las historias marcan la pauta para lo que se ejecutará en años posteriores, para presentar al enmascarado y dotar de un gran significado a su máscara. El Santo alcanza la cima con la afamada Santo contra las mujeres vampiro en 1962, de Alfonso Corona Blake. No solo el Santo aparecía en el cine de luchadores, en 1964 también apareció otro ícono de la lucha mexicana, Blue Demon, alcanzando una aceptación increíble al grado de combatir en 1969 contra el Enmascarado de Plata, en la película Santo contra Blue Demon en la Atlántida. Mil Máscaras, Tinieblas, El Rayo de Jalisco y diversos luchadores se unirán después a las apariciones en la pantalla grande, en un cine de luchadores que poco a poco se fue desgastando hasta terminar a inicios de la década de los 80. El cine de rock and roll surge en una etapa donde el cine mexicano estaba decayendo por la falta de apoyo y las mafias del sindicato que solo dejaban promover películas a los mismos directores de siempre. Nace con la esperanza de atraer al público joven que por la influencia del cliché de Estados Unidos mantiene a la cultura adolescente mexicana en sus manos. Este nuevo tipo de cine parte de tres funciones de procedencia: las sociales, las económicas y las sexuales. La primera es por los diferentes temas que la vida de un adolescente puede compartir en cuanto al movimiento de una sociedad fresca y hambrienta de salvajismo, como la delincuencia que aumenta notablemente en ese momento en el país. La segunda es por la necesidad de competir en cualquier terreno impuesto por el cine estadounidense. Además, los jóvenes aportaban la mayoría del dinero al cine. Esto hace que se demande hacer un propio espejo entre espectadores y la pantalla para encontrar en la sala más que un entretenimiento, sino una identificación personal y social. Por último, el cine mexicano ya empezaba a perdonar la censura del desnudo femenino al proyectarlo como desnudos artísticos. Esto, por su parte, sirve como gancho para los adolescentes que están en la edad de la despertar sexual. Y ahora hablemos del cine de ficheras. En México, desde los inicios del cine sonoro hasta los años 70, se encuentra la filmación y posterior distribución de una serie de películas de drama y de terror en las que las actrices aparecían en ciertos momentos de las historias topless, de que sin brasier, por así decirlo, o totalmente desnudas, entre las que cabe mencionar como las más controvertidas las mexicanas La Mujer del Puerto, El Rosal Bendito, La Mancha de Sangre, La Sandunga, La Fuerza del Deseo, Santo en el Tesoro de Drácula o La Sexorcista, estrenada más tarde en Italia. Sin embargo, bastó un sexenio para que la industria cinematográfica apoyada por el Estado se desplomara, ante la indiferencia de los nuevos funcionarios encargados de continuar con la labor cinematográfica. En 1976, el presidente José López Portillo nombró a su hermana Margarita como directora de Radio, Televisión y Cinematografía. La labor de esta al frente del destino de los medios de comunicación en México fue completamente desastrosa, con la idea de propiciar un retorno al cine familiar y regresar a la época de oro. La administración de López Portillo desmanteló las estructuras de la industria cinematográfica estatal creadas un sexenio anterior. Se trató de internacionalizar al cine mexicano, trayendo a directores extranjeros a filmar a México. Se dejó de apoyar a los directores que han realizado películas de éxito en el sexenio anterior y a fin de cuentas el presupuesto oficial para el cine mexicano desapareció en el mar de la deuda externa. Mientras tanto, aprovechando un cambio favorable en las políticas de exhibición, surgió una nueva industria cinematográfica privada, la cual en pocos años se adueñó del mercado mexicano.
Esta industria, caracterizada por producir películas de bajo costo en muy poco tiempo y con una nula calidad, prosperó y se enriqueció a lo largo de la década de los 80. El cine de ficheras y la comedia erótica mexicana fueron géneros que florecieron en la década de los 70s y los 80s. Y hablando del nuevo cine mexicano, en 1983 se creó el Instituto Mexicano de Cinematografía, entidad pública encargada de encaminar el cine mexicano por la senda de la calidad. El IMCINE, como se le conoce, quedó supeditado a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación hasta 1989, cuando pasó a ser coordinado por el nuevo Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el CONACULTA, desde 2015, Secretaría de Cultura. A principios de agosto de 1992, la prensa capitalina manifestó que Como agua para chocolate de Alfonso Arau había roto el récord de permanencia en el cine latino de la Ciudad de México, una sala dedicada generalmente a exhibir películas norteamericanas. Al mismo tiempo, la prensa regiomontana anunció que este mismo filme era el más taquillero en aquel año en Monterrey. Para el público mexicano de los 90, los títulos como La tarea de Jaime Humberto Hermosillo, Danzón de Mariano Varo, Solo con tu pareja de Alfonso Cuarón, Cronos de Guillermo del Toro o Miroslava de Alejandro Pelayo poseían un significado de alta calidad, muy distinto al que se le atribuía al cine mexicano pocos años antes. Las nuevas películas mexicanas hicieron que el cine volviera a formar parte activa de la cultura en México. En general, el cine mexicano experimentó un feliz reencuentro con su público. La asistencia a las salas de cine para ver películas mexicanas aumentó considerablemente entre 1990 y 1992. La renta de estas mismas películas en un video sobrepasó las expectativas de los distribuidores. La década de 1990 atestigua dos factores que marcaron al cine mexicano: la desaparición de la compañía operadora de teatros y películas nacionales, ambos organismos gubernamentales que subsidiaron la exhibición y distribución de cine mexicano en el país, y el llamado Nuevo Cine Mexicano, que apuntó al cine de calidad. Se impulsó también el reestreno de películas que habían sido prohibidas en el pasado, como La sombra del caudillo. Salma Hayek, quien debutó en el ámbito de la televisión, comenzó a perfilarse como una nueva estrella nacional y diva en Hollywood. En los años siguientes, el cine mexicano fue recobrando paulatinamente, si no la fuerza, sí el prestigio del que gozó en la llamada época de oro. El trabajo de algunos cineastas de esta nueva época es digno de tomarse en cuenta. Alfonso Cuarón, ganador en 2014 y 2019 del Premio de la Academia como Mejor Director, se le considera uno de los cineastas mexicanos más importantes de su generación y de trascendencia internacional en los últimos años. Cuarón comenzó dirigiendo una película independiente llamada Solo con tu pareja en 1991, pero el reconocimiento internacional le llegó con producciones norteamericanas como La princesita y su cuarto largometraje Y tu mamá también en 2001. Posteriormente dirigió proyectos de grandes presupuestos y bien recibidos por la crítica como Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Children of Men y Gravity, la película con la que ganó el Oscar al mejor director, lo que lo convirtió en el primer director latinoamericano en obtener dicho galardón. Roma, su película de 2018, le valió el primer Oscar para México en la categoría película extranjera. Además ganó el Oscar a mejor director y mejor fotografía. También ganó el Globo de Oro y el premio BAFTA a mejor director. Roma ganó el Globo de Oro y BAFTA la mejor película extranjera y 2 BAFTAs por mejor fotografía y mejor película. Guillermo del Toro es un director, guionista, productor y novelista mexicano, galardonado con el premio Goya y varias veces con el premio Ariel. Del Toro comenzó a filmar en México desde adolescente, cuando estaba en el Instituto de Ciencias en Guadalajara. Pasó 10 años en el diseño de maquillaje y formó su propia compañía Necropia, antes de poder ser el productor ejecutivo de su primer filme a los 21 años. Fue cofundador del Festival de Cine de Guadalajara y creó la compañía de producción Tequila Gang. Guillermo del Toro es un cineasta que ha dirigido una amplia variedad de películas, desde adaptaciones de cómics como Hellboy y Blade 2 hasta películas de terror y fantasía histórica. El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno comparten también aspectos similares, como que los protagonistas son niños pequeños y en su temática la relación entre el terror y la fantasía y el vivir bajo el yugo de un régimen fascista o dictatorial. Del Toro se caracteriza por imprimir una estética y ambientación espectaculares a sus películas, creando ambientes tétricos y agobiantes o situaciones mágicas y fantásticas. Su estilo está marcado por su gusto por la biología y por la escuela de arte simbolista, su fascinación por el mundo fantástico desde el punto de vista de los cuentos de hadas y su gusto por los temas oscuros. Sus trabajos incluyen frecuentemente monstruos o seres fantásticos y ha ganado 2 premios Oscar, uno a Mejor Director y uno a Mejor Película, ambos por The Shape of Water.
Alejandro González Iñárritu, quien es cineasta, guionista, productor y compositor mexicano, ganador de 4 premios Oscar, es considerado uno de los mejores cineastas en la actualidad. González Iñárritu es el primer cineasta mexicano en obtener 2 veces consecutivas el premio Oscar al mejor director y el premio del Sindicato de Directores. También es el primero en dirigir una cinta ganadora del premio a la mejor película que otorga anualmente la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Además recibió el premio al mejor director en el Festival de Cannes por su trabajo en la cinta Babel. Sus 6 largometrajes, Amores Perros, 21 gramos, Babel, Beautiful, Birdman y El Renacido, han sido aclamados por la crítica a nivel mundial. Todos ellos han recibido premios en festivales internacionales y nominaciones al Oscar en diferentes categorías. Iñárritu ha ganado en total a lo largo de su carrera 4 Globos de Oro, 3 premios BAFTA y un premio al mejor director del Festival de Cannes. En 2015 ganó 3 premios Oscar por su película Birdman, premio al mejor director, mejor guión original y mejor película. En 2016 ganó un premio Oscar por su película El Renacido a mejor director, siendo así el primer mexicano y el tercer cineasta en ganar 2 premios Oscar de manera consecutiva en la categoría de mejor director en los últimos 60 años. Amat Escalante, quien es director, productor y guionista mexicano, ganador del premio al mejor director en el Festival de Cannes del 2013 por su trabajo en Heli y ganador de León de Plata a la mejor dirección del Festival Internacional de Cine de Venecia por la película La Región Salvaje. Hijo de padre mexicano y de madre estadounidense, nació en Barcelona, España, durante el tiempo que sus padres vivieron en Europa. Pasó sus infancias y juventud en Guanajuato y en 2001 viajó a España a estudiar edición y sonido en el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña. Después de su estadía en Barcelona, Escalante ingresó a la Escuela Internacional de Cine y TV en Cuba. A su regreso a México dirigió el cortometraje Amarrados, por el cual recibió un premio en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2003. Posteriormente trabajó como asistente de Carlos Reygards en la cinta Batalla en el Cielo y se volvieron amigos en el proceso, siendo Reygards coproductor de los primeros proyectos de Escalante. Su estilo se suele caracterizar por una representación cruda y realista de la sociedad mexicana moderna, llegando a generar controversia y polémica entre los críticos por el fuerte contenido explícito de su obra. Y bueno, con eso terminamos esta plática de la historia del cine mexicano. Cuéntame si te gusta o si prefieres ver blockbusters de Hollywood. Me encantaría leerte cualquiera de mis redes sociales. Búscame como Mr. Chicho en Instagram y TikTok. Y recuerda suscribirte al podcast en Spotify o YouTube y activa la campanita. Déjame una reseña en Apple Podcast y comparte una captura de pantalla en tus redes sociales cuando estés escuchando. Nos escuchamos en el próximo episodio. Únete a la conversación. Peace out.